Bien, hablemos ahora sobre la línea azul. La línea azul, ¿qué analogía tendría en el circuito electrónico? Esta línea que me representaba las escaleras en el ejemplo análogo del edificio, me va a representar algo concreto en el diagrama de un circuito con transistores. De hecho, aquí lo estoy haciendo coincidir por colores. El circuito azul que tengo representado del lado derecho es lo que me va a representar esa recta. Lo que tengo representado es la malla de salida del transistor. En la parte superior, en la columna de la derecha, estoy representando el transistor como una fuente de corriente controlada por corriente, indicando sus referencias en rojo, VC e IC, que son parámetros de salida, recordemos, y la resistencia RC y la fuente de alimentación VCC. Okay, recordamos, la fuente de alimentación independiente VCC la requerimos para que la fuente de corriente pueda regular la corriente que se va a manejar en la malla de salida. Por eso se requiere el VCC, es un desnivel de voltajes de altura para poder para que pueda existir la corriente que va a impulsar la fuente de corriente controlada. RC, recordamos que RC está puesta ahí para convertir la corriente que impulsa la fuente de corriente en un voltaje. Funciona como un convertidor de corriente a voltaje. En la parte inferior estoy representando el mismo circuito, pero utilizando el símbolo del transistor para que lo ubiquemos de una manera más clara. Entonces está el transistor, está su definición de VCE, la definición de la corriente de colector. Repito, estos parámetros son de salida, son los que nos generan las curvas características de salida. Y el circuito azul nos representa la línea inclinada, que es lo que voy a tratar de demostrar como el circuito azul realmente representa esa línea inclinada. Ok, en este dibujo nuevamente estoy utilizando el diagrama azul formado por la fuente de voltaje VCC y RC. Si observamos, esta fuente de voltaje en serie con resistencia nos representa un circuito Thevenin. El circuito azul representa un circuito Thevenin. Las familias de curvas características de salida en la gráfica las quité para claridad de la explicación que voy a dar, para enfocarnos nada más hacia el circuito azul. Ok, en esta gráfica lo que estamos graficando, se lo recalco para que nos ubiquemos, estamos graficando una corriente de salida aquí, que es esta, y la estamos graficando contra el voltaje colector emisor, que lo tenemos aquí. Okay. Vamos a darle importancia ahorita al circuito azul. Olvidémonos del transistor, olvidémonos de que aquí hay una fuente de corriente controlada por corriente. Eso no importa, podemos tener lo que sea aquí. Lo que sea puede ser una resistencia, una fuente de voltaje, de corriente, lo que sea, no importa. Enfoquémonos hacia el circuito azul, hacia el circuito Thevenin. Bien, si hacemos eso de olvidarnos del transistor y resaltamos nada más el circuito azul, o sea, el circuito Thevenin, vamos a tratar de encontrar cuál es la relación entre la IC que va a fluir por el circuito. Claro que tiene que estar cerrado el circuito, ahorita quité el transistor, pero ahí debe haber algo, puede ser una resistencia, una fuente, lo que sea. Entonces, voy a respetar la convención que teníamos de corriente y voltaje para poder trabajar en esta misma gráfica que tengo mostrada a la izquierda. Es decir, IC lo voy a graficar en el eje vertical y BC en el eje horizontal. Entonces vamos a tratar de analizar este circuito azul. Para ello, para tratar de analizar y ver cómo se comporta este circuito azul, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes al circuito. Entonces voy a comenzar en el nodo de tierra y voy a dar un primer salto. En este primer salto mi voltaje sube una cantidad BC, entonces lo anoto. Estoy subiendo mi potencial una cantidad BCE. Ok, después hago este siguiente salto de aquí para acá. Si observamos el sentido de la corriente de IC, sabemos que debido a ese sentido de corriente, en esta resistencia de colector se está produciendo un potencial con esta polaridad. Entonces, al haber hecho este salto, mi potencial está subiendo, lo voy a escribir, entonces con signo más porque sube, una cantidad dada por la ley de Ohm, que es IC por RC. Finalmente, al hacer este salto y completar mi ciclo, mi malla en la LKB, tenemos una caída de tensión igual al valor de la fuente de alimentación
y todo esto lo igualamos a 0. Ok, en esta ecuación de LKB lo que voy a hacer es lo siguiente. Recordemos que estamos graficando en el eje vertical la corriente de colectores. La corriente de colector va a ser nuestra función y el voltaje colector emisor, que se encuentra aquí, va a ser nuestra variable independiente. Entonces la voy a escribir así como una ecuación en donde se vea claramente que IC es función del voltaje colector emisor. Ok, entonces IC en el eje vertical va a ser igual, aplicando álgebra, me voy a saltar los pasos de álgebra, va a ser igual a menos 1 en RC por el voltaje colector emisor, que es la variable independiente, más BCC entre RC. Ok, esta ecuación la encierro en un cuadro negro, en este caso no importa el color, la encierro en un cuadro. Y la escribí de esta manera porque la ecuación tiene la analogía con la ecuación general de una recta de la forma y igual a mx más b. Por analogía, la pendiente de esta ecuación que acabamos de escribir es igual a menos 1 en RC, y b, que es la ordenada del origen, está dada por la cantidad BCC entre RC. Entonces lo que acabo de escribir ahorita en el cuadro negro corresponde a la relación entre corriente colector y voltaje colector emisor para el circuito azul. Es decir, así se va a comportar IC con respecto a BC. Como esta ecuación de IC con respecto a BC es la ecuación de una recta, pues resulta que la ecuación de esta recta, y igual a mx más b, que está dada por esta expresión, lo vuelvo a encerrar ahora en un cuadro azul, corresponde precisamente a la ecuación de esta recta. Entonces, esta recta va a estar definida por esta ecuación, por lo tanto va a tener una pendiente igual a menos 1 en RC y una ordenada del origen. Recuerden que la ordenada del origen es este punto que está dado por BCC entre RC. Esa es la ordenada del origen. Ok. Bien. Vamos a trazar ahora la recta. Es una que ya está trazada, pero vamos a acotarla. Vamos a ver en qué puntos. Vamos a tomar dos puntos. Los dos puntos principales de esta recta son los puntos de corte de la recta con el eje IC y con el eje BC. Entonces vamos a obtener una manera fácil, un camino fácil de graficar la recta de la siguiente manera. Entonces observemos lo que sucede en los circuitos azules que estoy dibujando a la derecha. En el circuito azul que se encuentra en la parte superior, lo que estoy haciendo es cortocircuitar las terminales de salida del circuito azul con un alambre verde, de color verde. Recordemos que un cortocircuito me representa la condición voltaje cero. Voltaje cero es lo mismo que un cortocircuito. La condición voltaje cero se encuentra aquí. Aquí tengo voltaje cero. Si observamos, cuando yo pongo un corto aquí, la corriente de colector la podemos calcular fácilmente por ley de Ohm. El circuito queda simple, es una fuente de voltaje y una resistencia. Entonces la corriente que va a circular por el alambre verde es la misma corriente de malla que va a circular por todo el circuito. Entonces por ley de Ohm está IC, que va a fluir por aquí en este momento, en el momento que estoy cortocircuitando, o sea que estoy posicionado en el BC igual a 0, BCE igual a 0. Entonces lo puedo escribir aquí. Ahorita la condición es BCE igual a 0 por el corto que puse. Estoy forzando a que el BCE valga 0. La corriente va a ser BCC entre RC, es decir, mi valor máximo de corriente que tengo aquí va a ser BCC entre RC. ¿Ok? Mi circuito de abajo. Mi circuito de abajo lo tengo abierto. Observamos las terminales, están abiertas. Entonces, en un circuito abierto, lo que puedo asegurar ahora es que la corriente es 0. Entonces ahora IC aseguro que sea 0 mediante un circuito abierto. ¿Ok? Condición de corriente 0 se encuentra aquí.
¿Y cuánto vale el voltaje en un circuito abierto? En este circuito abierto VC es igual a VCC porque no fluye corriente, no hay que detención en la resistencia de colector. Entonces VC es igual a VCC, es decir, este punto debe de ser VC. Y con esos dos puntos ya puedo trazar mi recta azul que queda definida como está mostrada aquí y que ya obtuvimos su ecuación en la página anterior. Ok, resumimos este hecho interesante. Cuando a mi circuito Thevenin le doy terminación de cortocircuito, me genera automáticamente este punto, lo que es la ordenada al origen de la recta. Y cuando a mi circuito Thevenin le doy una terminación de circuito abierto, me genera este valor. Si aprendemos esos dos casos, podremos trazar muy fácilmente lo que vamos a llamarle a esta recta. Se le conoce como recta de carga del transistor. Ok, ¿por qué se le conoce como recta de carga del transistor? Porque el transistor, recordemos que está posicionado aquí, aunque no lo dibujé. Entonces la parte de salida del transistor es este es su voltaje colector emisor. Entonces todo el circuito azul representa la carga que va a tener que manejar el transistor. Por eso el circuito azul, que es el circuito Thevenin, se le llama, que está representado por una línea recta, se le conoce como recta de carga del transistor o recta de carga de salida del transistor. Se podría especificar que la recta de carga de salida, porque en el circuito de entrada también tenemos otro circuito Thevenin. Si recordamos, en nuestra malla de entrada tenemos una fuente de alimentación BW en serie con una resistencia RB. También tenemos un circuito Thevenin ahí, pero por lo pronto únicamente me enfoco al circuito Thevenin de salida. Y con eso, con este análisis que hicimos, demostramos que este circuito Thevenin se representa por una línea inclinada que corta los ejes en dos puntos, VCC-NRC y VCC. Y además, la pendiente de esta recta es negativa por la inclinación que tiene. Está dada -1 NRC.